María Encarnación, Feliciana, Francisca, Nicolás, Manuel, Isidoro, Reinaldo, Eduarda, Elisa, Humberto, Lidio, Gabriel, Adelina, Marco, Luz, Juliana, Rufino, Isabel, Ramón, Justa, Eugenio, Nimia, Ángela, Ramona, Marcos, Romina, Dominico, Josefina, Cristian, Alma, Kevin, Gustavo, Rodolfo, César, Bonifacia, Eduarda, Herminia, María Braulia, Sabina, Antoniana, Juliana, Juan Simón, Enrique, Daniela, Bruno, Marciano, Miguel Ángel, Petrona, Efrosina, Felipe, Benigna, Elena, Evangelina, Pedro, Juan, Herminia, Segundo, José Zacarías, Ezequiel, Usbalda, niños difuntos, Valentina de los Ángeles, Rocío Belén, Asunción, Enrique, Lucio Pedro, Antonio, José Manuel, Eitan. Por la salud física y espiritual de Francisco Aurora, por la familia Domínguez Argüello, familia Domínguez del Padre, familia Acosta Romero, familia Gómez Romero, familia Navarro Gómez, familia Jiménez Gómez, familia Mareco Acosta, familia Acosta Díaz, familia Gómez, familia Arzamendia, Arza Ferreira, familia Torres Arza, Venancia, Santiago, familia Noguera Cara, familia Alcaraz Montiel, Julián Rigoberto, Teresa, familia Jiménez Domínguez, familia Jiménez Núñez, por la congregación de las Miguelitas, por el cumpleaños de Mateo Ezequiel, familia Méndez Cabral, Agostina, Juan Ramón, Aurora. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía. En este día somos invitados muy especialmente a aguardar con ferviente deseo la venida de tu Hijo unigénito para obtener la ayuda necesaria para nuestra vida. Con estos sentimientos y llenos de alegría cantamos. Cristo está. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Niño Dios! ¡Viva la Navidad! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, pero yo quiero cantar y quiero que ustedes canten mucho más fuerte eso que recién cantamos ahí, esa parte del estribillo. Bienvenido sea, Señor, bienvenido sea. Porque pega la yaya página, pega la Navidad. Vean de Yara o vean de Abuitebe en nuestra comunidad. Van a ser una vez más, pero ya no como hace 2025 años que Jesús nació en el pesebre, ¿verdad? Así, sino que hoy, ¿dónde está el pesebre? Está en tu corazón, está en tu corazón. Es decir,
en nuestro pesebre que es el corazón. Así que un fuerte aplauso para el niño Dios, que sea bienvenido al corazón. Ya pues llegué al año de música. Bienvenido sea Señor, bienvenido sea Señor, bienvenido sea, fuerza, a la humilde casa que es mi corazón. Hey, oí mi corazón. Bienvenido sea Señor, bienvenido sea, lléname de gozo con tu bendición. ¡Viva Cristo! ¡Viva el divino niño! Y un fuerte aplauso. Muy bien, queridos hermanos. Hoy también yo estuve recorriendo, como siempre, porque hay muchas personas, como siempre, que le aman tanto al Señor, ¿verdad? Entonces buscan que ese Jesús nazca en su corazón. Y ahora, antes de venir, recién nomás yo estuve por una familia. Hicimos la bendición de una casa. Entonces, justamente el centro de todo lo que hoy decíamos en la bendición de ese hogar. Y así cada uno de nuestros hogares tienen que ser bendecidos, queridos hermanos. Estuve ahí entonces reunida con toda la familia Nefa Pasmor, así el apellido, ¿verdad? El papá Nefa y la mamá Pasmor. Entonces pedimos esa bendición para la casa, para la familia, para el hogar. Pero eso mismo yo que les quiero transmitir a ustedes, ¿verdad? Porque esto nos hace recordar que cada uno de nosotros tenemos que pedir esa bendición de Dios para nosotros. Y la palabra bendecir viene de dos palabras. Es una palabra compuesta que se une dos palabras. Bien decir. Bien decir. A ver que dice la bendición. Ñande yara oñe epona, peñande yayapuare. Añande ñe epona y peñande yara me empetea huele ñande la gracia. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso con esta música de bienvenido sea Señor, bienvenido sea a mi corazón. Vamos a comenzar con mucho entusiasmo porque esta es la Navidad. Dios que se hace presente y se encarna en nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Y vamos a comenzar nuestra misa. Lo primero que hacemos para que Dios pueda nacer en este pesebre que es nuestro corazón. Llamo potián. Diga, tú la ya recibí mi tamba apuite, lleva. Llamo potián, y limpiar el corazón significa también arrepentirse de las faltas, de los pecados, las cosas no tan lindas que hemos cometido durante este año 2025, pero sobre todo que nos proyecta para el 2026. Así que ñañe zumbaiteta ante el pesebre, ñañe zumbaiteta ante Jesús, y vamos a pedir humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Él que nos ha amado tanto, Él que nace por nuestra salvación y se hace presente en medio de nosotros. Humildemente le pedimos perdón a Dios. Y ahora con el corazón arrepentido vamos a cantar y así le pedimos perdón a Dios que nos perdona. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora entonces vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el Gloria,
Con mucha alegría y con las palmas. Fuerza, que el niño Dios nace en medio de nosotros. Dios se encarna y en la tierra pasa a los hombres. Fuerza, el niño Dios. Y a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria. Ahora las palmas, te alabamos, te bendecimos, te adoramos por tu inmensa gloria, te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor de Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros ten piedad. Fuerza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, Rey celestial. Fuerza, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. ¡Viva el niño Dios! ¡Viva el Dios encarnado! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el niño Jesús! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para nuestro divino niño, que ha nacido entonces en un pesebre tan humilde, en este lugar tan pobre, pero que significa para nosotros nuestra propia humanidad. Entonces ahora, esta es la misa que le llamamos nosotros la misa vespertina de Navidad. Y ande Yareco, 4 posibilidades, 4 misas Yareco. Misa vespertina de las 7 de la noche. Misa del gallo, a las 12 de la noche. Vamos a llevar la misa del gallo. Algunos de ustedes se iban antes a las 12 de la noche. Cuando que pama la mitad a las 12, llevan. Pues si no, ¿dónde vamos a barrear? Después la misa de la aurora a las 4 de la mañana. Y después la misa del día a las 7 de la mañana en adelante. Porque este misterio es tan grande, queridos hermanos, que Dios se hace presente en medio de nosotros. Oración. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la esperanza de la salvación, concédenos que recibiendo con gozo a tu Hijo unigénito como Redentor, podamos contemplarlo confiadamente
cuando venga como juez. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios está en medio de nosotros, nos protege, es fuente de alegría, fe y valor en esta Navidad. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín, porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián, porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrense el cielo y el sur de la tierra, resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjense el campo con todos sus frutos, griten de gozo los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. Palabra de Dios. Les traigo una buena noticia, una alegría. Hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva el Niño Dios! ¡Viva la Navidad!
Y viva nuestra Navidad. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Tomen asiento, queridos hermanos, vamos a reflexionar brevemente lo que hoy estamos celebrando. Así como les dije al comienzo de nuestra Eucaristía. Entonces, lo que significa para nosotros esta Navidad es el nacimiento, decimos, de Dios mismo, Dios que se encarna. Vean lo importante en este humilde niño que nosotros con tanto amor lo llevamos en nuestra casa, lo tenemos en nuestro pesebre. San Francisco de Asís comienza con esa tradición. En el año 1200 se comienza a hacer el pesebre en Italia. Entonces, en un lugar de Italia donde él mismo dice que iba preparando el pesebre. Estuve yo en ese lugar, allí donde dice que estaba armando el pesebre. Pero Oberula ya sube la pesebre viviente. Porque Oberula, burrito mío, como yo bebe. Oberula tenía vaca lechera, como yo bebe, ¿verdad? Y dice que mientras San Francisco iba armando el pesebre, ¿qué pasó? Dice que apareció el mismo niño Dios. ¿Entienden? Se apareció en ese lugar. Bueno, son cosas de los santos, ¿verdad? Y esa tradición tan linda, entonces, que nosotros hasta ahora en Paraguay lo llevamos de todo corazón. ¿Pero por qué? Y porque justamente somos una nación evangelizada principalmente por los franciscanos. Esa fuerza de San Francisco de Asís que ha llegado al corazón de todos nosotros, de nuestro querido Paraguay. Pero, queridos hermanos, estas lindas tradiciones tienen su significado. O lo que sea, sino que somos nosotros quienes le damos el significado. En nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, cada cosa que hacemos, cada signo que hacemos, tiene un significado. La sé entonces, me pesa. De ahí entender, vaya, bueno, y así. Cualquier cosa, cualquier signo, vea, vaya y se vea, espectacular, vaya y se vea, nácore, bueno, etc. Cada uno puede hacer el signo que quiera, pero los símbolos y los signos, queridos hermanos, llegan a nuestro corazón. O sea, ya pillan, ya entendemos, vaya para la dice. Bueno, imagínense, tenemos que ubicarnos, un pesebre. Díganme todas las personas que trabajaron en el campo, porque estaba ya yo en una campaña, ya lleva mi tuisabea o lo que sea, mi mitabea ya no hace más arbin, pero mi hueco campaña, oña mi va a cueva acá, jógame, pero por a mí la vende po, oña mi va a cueva acá y mitad, más o menos, un fuerte aplauso para esta gente, porque con hoy guapo, naina, hacemos ahí, si aña mi lleve agua y la vaca, entonces hacemos con ana ahí, allí va, pero sobre todo para tomar leche nomás. Directamente de la vaca. Bueno, pero ¿qué significa? Eso significa, queridos hermanos, que así como el pesebre, quiere decir que Dios se hace humilde, queridos hermanos. Va a ir el año de Yara o a nacer en un pesebre. Viene y se hace niño. Ustedes saben que el niño es la criatura más frágil. Cada uno de nosotros fuimos niñitos, toditos fuimos niñitos. Toditos nacimos del vientre de nuestra mamá. Levanten la mano todas las que son mamás aquí llegó a mí. Sí, ahí vemos a mí la vendemos, la vendemos, un fuerte aplauso para todas estas mamás también. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben, allá nace ya puina. Pemitao nace a la andene ya, rainos ande yangarecoino, pendeme mbune. Nemo cambuino, nemo nemo garuino, nemo potíamos, etcétera, etcétera, día tras día, todos los días, hasta que después se pueda valer solo. ¿Y a los cuántos años una criatura más o menos comienza a valerse solo? ¿A los cuántos años? ¿Cuántos hijos vos tenés, señora? 5 hijos tenés. ¿Y a los cuántos años ya comenzaron? Ellos vinieron y te trajeron plata ya para mantenerte a vos. A los 5 años, dice, a los 5 años. Delante me voy a los 5 años, vamos a po, por un de plata. Nada, mamá, Ricardo mamá. ¿A los cuántos años? A los 18 más o menos. Algunos capuetes a los 18 y nada.
Pues haga por lo menos. Ay, mamá, tengo que ir a la universidad, pagame un poco. Ay, papá, tengo que ir a esto que aquello. Algunos de tus 50 años. Ay, mamá, ¿sabes qué? No tengo plata. Y yo, qué barra. Vaya, dopo hoy po omana. Lando po hoy po omana. Bueno, pero la fragilidad, queridos hermanos, ¿por qué? Porque nos quiere decir que esa humildad, así como les dije, como nosotros aprendimos allá de San Mañana, Umi, vaca, apitepe, lechera, apitepe, ñañamí, acá, etcétera, etcétera. Eso es lo más humilde. Eso es verdaderamente estar metido en una situación de lo que significa nuestra vida, lo más pobre, ¿verdad? Pero sin embargo sabemos que significa también vida para nosotros. Umi, hay ñatiniana, porque sabemos muy bien que a través de esa gran pobreza en la que nosotros hemos nacido, sin embargo, estaba la gran riqueza de ¿quién? De la vida de Dios. ¿Por qué Dios nace y se hace niño? ¿Por qué Dios se hace humanidad? Porque justamente nos hace entender, queridos hermanos, que para cambiar nuestra historia, ya cambias a la de droga, pues, ya cambias a la de iglesia, ya cambias a la de neta, nosotros tenemos que ser muy humildes. Todas estas personas que son, queridos hermanos, muy soberbias, que roban al país, que llevan la plata de los pobres y después son soberbios, y nambre hoy, como es obispo fuera cacubebe, está para ahí, a cierto guante con la gente, nambre hoy, poshui, guay. Que la iglesia que se mete en política, que la iglesia no tiene que hablar de estas cosas. Pero eso es la soberbia. Además de estar haciendo esas cosas tan negativas contra el pueblo y contra la gente, encima se ponen otra vez a criticar y a decir que no quieren escuchar la verdad, queridos hermanos. Tenemos que reconocer, si Dios, siendo Dios, se hace humus, dice la humanidad. Humus quiere decir tierra, humanidad, somos tierra, quiere decir humanidad. La humanidad quiere decir que estamos hechos del polvo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Añandé conmigo fue desde el primer momento, ¿verdad?, en que comenzamos este año litúrgico 2026 con el primer domingo de Adviento. Añandé ya en ese primer domingo. Oh Señor, con Isaías dijimos, oh Señor, ojalá rasgases el cielo y vinieses en medio de nosotros. Rasgar el cielo, una forma de decir, abrir el cielo, Dios, abrir el cielo, abrir la puerta y te bajás y venía en medio de nosotros. Quiere decir que el Señor nos ha escuchado, el Señor nos escucha. Y durante todo el tiempo de Adviento, este día de hoy, mañana ya con el nacimiento de Jesús, estamos celebrando ya el ciclo de la Navidad. Es decir, el segundo, ya es el segundo mes, ¿verdad?, dentro del ciclo litúrgico. Porque nos hemos preparado y pidiéndole al Señor, ojalá Señor vinieses en medio de nosotros, de Guatajanguay, ahora oí con la roche rurea de Yara, porque en este año 2026, y el Señor que nos quiere mucho, entonces, ahí está. Hoy se hace presente en medio de nosotros. Pero aquí hay un misterio demasiado grande, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Como yo les hablé de la soberbia. Porque esta mañana y soberbio, piensan que son dioses. Piensan que esta vida no se va a acabar. No. Levanten la mano todos los que tienen 100 años aquí. 100 años. Maigo recuerda 100 años. ¿No hay por ahí, vio? Oigo ahí. Está peor cementerio, bebé. Ya subimos 90, 100 años recuerda. Levanten la mano los que tienen 90. Oigo y va a la vender 90 recuerda. Tu papi, está como hoy. Está en hospital, ¿ve? Levanten la mano los que tienen 80 para arriba. 80. Jesús, Dios. Vengo mi tamemera. Después de los 80 recuerda.
Los que tienen 70 para arriba, bebé, está más bebo, adina. Pende o are más villajina. Pero, o sea, y la pendemita y tengo, ¿cuántos años vos tenés, señora? 72, nemita y te. ¿Quién tiene otros 70? Recojan, muy vergo. ¿Cuánto? ¿70? 75. ¿Quién da más? Muy bandereco, señora. ¿Cuántos años? 89. No, en tu 20 me cogina. Espérate, esa. Espérate, con la problema. Un fuerte aplauso para eso, señora. 89 años. Pero, queridos hermanos, ¿por qué les digo eso y que cada uno tiene que tomar esa condición? Porque justamente nosotros somos humus, humanidad. Dios se hace como nosotros, humanidad. Quiere decir que ñandera es juetere y veñan de ya, llevan de. Porque entra en nuestra condición. Nosotros hasta cierta edad no más podemos vivir, somos limitados. Y Dios, siendo Dios, sin embargo, asume nuestra condición de hombres, de humanidad. Aupeago dice este misterio que nosotros hoy celebramos en la Navidad. Vaya, era con gran misterio que celebramos, era encarnación. Vaya, era encarnación. Ambas dice la encarnación, viene de una frase latina, de latín viene. In carnis. Ya repetí mi, in carnis. Vaya, vea, en la carne dice ñande, peñandero ove, algo dice, ñande yara ou, hoy que veñandero ove. Pero vamos a decir de una manera más plástica, ñande ya y burujaya ñande ñeve. Ñande yara hoy que ñande pirebe. ¿Entienden? Hoy que veñande pirebe dice, algo dice. Dios se hace igual que nosotros. Va la ñande ya es ajena la ñande yara hoy que jabe ñande pirebe. Quiere decir que Dios sabe tu realidad. Sabe qué es lo que nosotros sufrimos. Sabe qué es lo que necesitamos. ¿Ustedes lo dicen? Coser pisaco, hay chagualare, coser, hay chaguá, amistad. Hoy qué pirebe. Quiere decir que le ayuda, que le sabe acompañar, que le entiende, que le comprende y que le va a ayudar entonces para que pueda afrontar cualquier dificultad. ¿Entienden? Ustedes dicen, hoy que veñan de pirebe. Hoy que incarnis, en la carne, encarnación. Este es el gran misterio. ¿Pero para qué, queridos hermanos? Porque hoy el Señor que nace en nuestra vida y en nuestro corazón, desde ahora va a comenzar a caminar. Va a comenzar a caminar poco a poco y va a ser un proceso. Porque lo hicieron de pirebe, upea y sehina, da eco un te ave, o mañana vamos un brillo y cora ahí en derejina para hablar en Yapo. No. El que entra verdaderamente en tu historia, el que te quiere acompañar, va a lo Yapo, oye, pues no guatan en 10. Pende suya, ya pegar el amo con acá, me la pende, pues ahí con mi hija, lleva, va a la bella, pues que pende, me voy cueran 10. Y el pununa, y el pemo cambu, pemo garu, hasema gature pu ama gatu. La 1, la 2, la 3 de la madrugada, los mismos de pu porque hasema gatu. Jalan de menan de cutucutun de, neme, pues haseinde, ¿sí o no? Sí, bellete más hace. A mí la vende ya puse, porque se hay para baiteja. Se hay para baiteja. Había algo famoso. La mitad de ese bebé te digo que ahí, voy años de colande, me voy señora. ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? 6 meses. ¿A ver ahí de mena? Se la neme voy. Neme voy, da ese bebé. Bueno, ahora con la juventud ya es más moderna. O pues, allí. O joven diga, tú yo me cambu, la otro cambu se ha ido, ando y vaya moda. Liberón, Bueno, queridos hermanos, qué lindo que es, pero eso quiere decir, Eikei Pireme. Ubeago y Sejina, Dios que nos acompaña en nuestra historia. Apearango, Ubeñan de Yara. Quiere decir que este año 2026, Ñan de Yara, o Guatasei, Ñan de Día. Ani que ya es Yara, y entonces Pemitape una ceba y pues, Apeo Guajina Peñan de Apuitepe, ya es Yara, y bebé. No, ahora le vamos a acompañar para que vaya creciendo en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida. Así como yo les dije, yo me fui a bendecir hoy y los otros días también, de ahí con este día ñonde. Este día que se ha obviamente las Jacuri beben en esa familia Nefa, Pasmora, Jacuri bebe, entonces lo bendecí, las hogas, etcétera, etcétera. Pero me hizo recordar, porque era tan lindo, queridos hermanos, recordar
al bendecir a una familia? Que el Señor lo que está haciendo con nosotros es bendecir nuestra vida. El Señor viene a caminar porque Él quiere bendecir de tu vida. Oye, por hacer porque oye, ya llevan de la rey pitazo y nada, ya por ahí captumía y el ya lleva. Para que este año 2026 sea un año de bienestar. Sea un año en que todos verdaderamente hagamos un camino de vida espiritual, de vida de Dios, de vida de conversión. ¿Entienden? Ojalá rasgase el cielo y viniese en medio de nosotros, Señor. Justamente porque queremos cambiar y queremos mejorar. Y bueno, ya que recambiase y querés que tu sociedad y que tu familia ande oía lleva, recambiase. Porque la de Pocanero, con ahí entonces upea opamana. La de Yapuro, con ahí entonces upea opamana. La de Yurucucú, peisa mai pucú, cada vez pucú, porque en ñere, hija de ñeva, de la visa, con entonces, por lo menos hay que tita tijera, ¿verdad? Y que tita la de Yuru. La de Nembe, allá. Tienen algunos gatos ya, no hay solución de más, porque ya hay Yurupepa más hoy. Oye, va y para las avisar cuánto oña, cuánto vecino, Yaguares lleve oñe, mamina, me llama y me ama, eso papá, Yaguares lleve oñe, porque ya no, para las ahí está la vecino, la vecina, allá. Y bueno, todo eso hay que cambiar. Va, viendo que está ya la iba, ya de que te vamos a pegar con la ñaje, no y por peñan de ya las aves, o uma, ya nenendú, o uma, hoy me mañana de pues. Después, queridos hermanos, yo les invito, pero pues ya pónganla todo el ciclo, a ninguém la pe faltase la misa, la domingo, fuera, etcétera. Porque alguna vez con Yandena ya entendéis que no es la obligación por una obligación que alguien te tiene que poner la pistola en tu cabeza para que te vaya a la misa, etc. No, esto se llama obligación moral baere, porque esto pues va por etapa. La ñande ya y papá, no, ya es a mí, ya y papá guava, vamos a ver. 1, a ver, 2, a ver, 4, a ver, 8, a ver, 12, ya. Y por nada hay papá vaina, hay papá vaina, y algunos así en su vida cristiana. 1, 8, 24, 50. A mí os falta, nunca nos vi la misa, ¿entiendes? Os falta yo veo mía. Sin embargo, en la vida cristiana, queridos hermanos, si nosotros queremos subir nuestra escalera, ya hay señalé, escalón por escalón ya. Porque saben que ahora que va a nacer el niño Dios y que ha nacido en el corazón de cada uno, ese niño tiene que crecer. Acá domingo, cada 28, ya adelanta y mima me pico a agua. Porque vamos a celebrar, ¿saben qué vamos a celebrar este domingo próximo? Justamente a la Sagrada Familia. Amaere upea, porque upea ina la ñande y cuaina. Peñan de yara o uma de cueñan de abitepe o imagina ñande abitepe, pea con cacuana. Amo hoy con cacuata, pe mitad pea. Monderemos cacuata la mitad. A ver, ahora hemos cacuata solamente de roga pube. Upea cuando hemos cacuata, siharu. Upea lo dice, viste que va por orden. A ver, ya nada ese. Hagan digan tuya, los 54 domingos oía, pero todito va uno detrás de otro. Ande la dejó este día uno, a ver, en el 8 ya no entiende, ve y más va a lo que hago, no entendía, de que es ya, va a lo que hago, no bebe, a pear y con la de bebe. Y eso es lo que hoy nosotros le agradecemos a Dios, que respondió al pedido que le hicimos. Señor, ojalá vinieses en medio de nosotros. El Señor nos hizo caso, está hoy en medio de nosotros, nace en Belén, nace en un pesebre, quiere decir dentro de la humildad, no de la soberbia, queridos hermanos, porque nosotros sabemos que nuestra vida es tan limitada. Dentro de 100 años, si ayuda a predicar, pero me a predicar a otro vecina dentro de 100 años. ¿Allí va? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Va a ser mi belleta si es sí. ¿Sí como nota más? Tengo que votarse ya de 159 años, ayuda a venir. Ahí así como a ver. No, descansa en paz, va y cabaña, belleta más. Descansa en paz.
pero mi que no que sea tata y muy mala imita algo a ver, mi imita vea, porque ya de demasiado tata y de que tú allá, bueno, porque estaba en la yata antes que el Valle Cabaña o después del Valle Cabaña, pero no había, pero hoy me tengo que ser tata y ese, féretro de donde ve. Pero eso es simplemente, queridos hermanos, para que entendamos lo que significa el pesebre, lo que significa el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Dentro de la humildad, hoy nosotros, por eso después, más adelante, ¿verdad? Los reyes van a ir, oye, suben ya en donde ven, porque reconocen, va esa vicondela ñande ya lleva, sos el Dios, y sin embargo, naces aquí en este establo. ¿Acuerdas? Hoy vamos a oír como le dijeron, ha nacido el rey de los judíos. Al hijo del rey, al palacio. Se fue junto a Herodes. Oye, ¿dónde está? A ver, no sé. A ver, ya te posible que. Vamos a ir, ya yo acá que. Vamos a nacer. Vale. Toda una historia, queridos hermanos, demasiado lindo. Pero por eso les entusiasmo que ustedes vayan y escuchen la palabra de Dios y celebren la vida cristiana de este niño. Vamos a seguir su historia, vamos a seguir lo que Él quiere hacer con nosotros día a día. Hoy está naciendo, nace ya enseñándonos que tenemos que ser humildes, que tenemos que también nosotros despojarnos de toda soberbia y de toda condición de que pensamos que nosotros somos los mejores. Ayer, veando y coi. Porque nosotros todos pasaremos y nosotros tenemos los días contados ante el Señor. Hagamos el bien, ahora que podemos hacer el bien, querido hermano. Apenas ya es como habéis más tiempo, después ya no es nuestro tiempo, después será el tiempo de tu hijo, o será el tiempo de tu nieto, o será el tiempo de tu bisnieto, o será el tiempo de tu tataranieto. Acá uno ya sabe. Si la cerúa la cerilla asama, las abuelas tú mucho más, las bisabuelas y maestere y vende más. A pensar cada uno ñande. Pero que se y cuañande dentro de poco tiempo. Así es que ahora nos corresponde a nosotros entender que este niño que ha nacido en Belén viene para comprometernos y para que nosotros hagamos que nuestro Paraguay, nosotros hagamos que nuestra iglesia, que esta capilla tan hermosa que ustedes tienen aquí de Santa Rosa, sea verdaderamente una capilla donde se encuentra el deseo de amar a Dios, de ayudar a los demás, de crecer en este año 2026, pero con esa espiritualidad tan linda que Dios nos regala con su nacimiento. Que así sea. Y viva el divino niño Jesús. Y viva el niño nacido en el pesebre. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el niño Dios que se hace presente una vez más en medio de nuestra historia. Bueno, con Añañemboeta, entre Oetea, Añañemboeta, lo que nosotros profesamos en nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Jesús, palabra eterna de Dios, guíanos. Jesús, palabra eterna de Dios, guíanos. Para que la Iglesia en los países desarrollados y subdesarrollados puedan anunciar con vigor la esperanza y la justicia de la Navidad, oremos. Jesús, palabra eterna de Dios, guíanos.
para que en todo el mundo reine la paz y que nuestros gobernantes rompan las cadenas de la opresión y lleve la esperanza a todos nosotros y encuentren el diálogo con justicia. Oremos. Jesús, palabra de Dios, para que todos los niños y adolescentes de nuestras familias puedan mirar a Jesús como su mejor amigo y se dispongan a crecer como Él en edad, sabiduría, gracia y amor. Oremos. Jesús, palabra eterna de Dios, guíanos, para que todos nosotros reunidos aquí hagamos de la Navidad una auténtica fiesta cristiana junto a María, Jesús y José, y sintamos la alegría de ser hijo de Dios. Oremos. Jesús, palabra eterna de Dios, guíanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que nosotros acabamos de presentarte aquí en público y también aquellas intenciones que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Especialmente yo presento también por todas las intenciones de los que nos ayudan a través de Ñandeyara para que podamos siempre televisar los acontecimientos de la iglesia, y a todos los que nos ayudan para que podamos seguir evangelizando. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Acercamos los dones del pan y el vino. Con ellos ofrecemos nuestro compromiso de ser portadores de paz, esperanza y nuestro esfuerzo de preparar la venida del Señor con alegría. El sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Padre, recibe nuestra ofrenda en esta fiesta, para que por este sagrado intercambio lleguemos a ser semejantes a Él, que unió a ti nuestra humanidad, Jesucristo Señor nuestro, que hoy reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, lleguemos al amor de lo invisible. Por eso, los ángeles y arcángeles cantamos el himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor. Vamos las palmas. Santo es el Señor. Fuerza al niño que nació. Santo es el Señor.
alabanza. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el niño Dios! ¡Viva Jesús! Fuerte aplauso para el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es nuestro Dios encarnado, nacido en Belén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad, nuestra capilla de Santa Rosa, con el Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa? Con nuestro obispo. ¿Cómo se llama? Y con nuestro cura párroco, ¿cómo se llama? Y con todos los sacerdotes, diáconos, catequistas, agentes de pastoral y los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir una vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora sí, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, pidiendo que el Señor nazca en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro Paraguay, decimos la oración que Él nos ha enseñado: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos, queridos hermanos, un abrazo de paz y nos deseamos feliz Navidad. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, en la Eucaristía Jesús viene a preparar su camino a nuestro corazón. Con alegría vayamos a recibir el pan de vida si estamos debidamente preparados.
Dios nace en Belén. Hoy en la tierra nace el amor. Hoy en la tierra nace Dios. Alegría, paz y amor en la tierra a los hombres. Alegría, paz y amor. Hoy nos nace un redentor. Hoy en la tierra nace el amor. Hoy en la tierra nace Dios. Vamos a hacer ahora la oración al Niño Dios ante el pesebre. Así que vamos a arrodillarnos todos y vamos a rezar a este Niño Dios que ha nacido en Belén, que está en medio de nosotros y sobre todo hoy nos regala su bendición. Oración de bendición. Dios Padre Todopoderoso, que en la humildad de un pesebre hiciste nacer a tu Hijo unigénito Jesucristo, luz del mundo, y enviaste a los ángeles para anunciar su gloria a los pastores. Mira con bondad este pesebre, símbolo de tu amor encarnado, y derrama sobre él la bendición de tu gracia. Bendice, Señor, hoy a nuestras familias, especialmente a nuestros hijos, a los niños, a quienes nos comprometemos a educarlos en el camino de la fe. Bendice, Señor, a cada uno de los padres, papá, mamá y todos los que poco a poco van formando a sus hijos. Y así en esta tradición de familia también nosotros podamos crecer y hacer que el Niño Dios crezca en el corazón de cada uno de los niños. Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta noche santa te damos gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia, por nuestro hogar. Gracias por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por las personas que trabajan con nosotros. Bendícenos en este día de Navidad tan especial en el que el nacimiento de tu Hijo Jesús nos anima y nos prepara para que podamos vivir este año 2026 y recibir tu gracia con amor, con alegría y con esperanza. Estamos aquí todos reunidos como comunidad, como familia de la Capilla Santa Rosa, para adorarte, para darte gracias, porque has venido al mundo a llenar nuestras vidas. En esta noche, oh Niño Dios, al contemplarte en el pesebre, recordamos de manera muy especial a todas las familias que no tienen techo, a todos los campesinos que no tienen un hogar, a todos los niños que están bajo los puentes y en la calle, a todos nuestros indígenas que no tienen quien los cuide, a todas las personas a quienes les falta alimento y comodidad. Tu Señor has nacido en un pesebre y te pedimos por ellas, para que la Virgen y San José también les ayuden a encontrar ese cálido hogar, como tú encontraste en la figura de tu Padre José y de tu Madre María. También recordamos, oh Jesús, Niño Dios nacido en Belén, quienes han sido llamados a tu presencia ya en el cielo, para que hoy puedan gozar desde el cielo contemplando tu nacimiento.
Todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Divino Niño Dios, ruega por nosotros. Divino Niño Dios, ruega por nosotros. Divino Niño Dios, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva el niño Dios nacido en Belén. Fuerte aplauso entonces para nuestro Dios que está carne en medio de nosotros. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar a los responsables de nuestra comunidad. Alabados a Jesucristo. Agradecemos a Dios, a Mamita María, por permitirnos venir a participar de esta Santa Misa, al Padre Víctor Cabañas por presidirla, a todos los servidores, monaguillos, al coro, a todos en general. Un agradecimiento especial por todo lo que este año han trabajado aquí en la Capilla Santa Rosa, ya sea en lo pastoral, en lo económico, y decirle a cada uno de ustedes que les necesitamos en el servicio, ya sea pastoral o económico. Ustedes nos dicen nomás en que son más fuertes y les esperamos para que vengan a trabajar con nosotros. Avisamos de que el día de mañana la Santa Misa vamos a tener en la Capilla Virgen de Fátima a las 9 de la mañana y en la Capilla San Blas a las 10. Que también vamos a tener misa el día viernes aquí en la Capilla Santa Rosa a las 19 horas. Y aclarar un poquito un punto donde vemos que le dicen a los niños, ahora también estamos de vacaciones, pero las vacaciones en lo escolar y no es en lo espiritual. Para aclarar un poquito eso a los niños, de que, como dice el Padre, tenemos que estar participando en la Santa Misa. Todos los domingos, si no tenemos aquí, vamos a tener uno en el sector o en la parroquia. Siempre va a haber una misa un domingo aquí en nuestra parroquia. Les invitamos para que sigan participando, también apoyando al grupo de hombres valientes que se reúne aquí en la Capilla Santa Rosa todos los lunes a partir de las 19 horas. Al grupo de la Divina Misericordia también se reúnen los lunes a partir de las 18 horas aquí en la Capilla Santa Rosa. Mencionamos también de que allá afuera está aguardando con la caja, que es para apoyar al proyecto Ñandel Yarañé, que mejor nos va a explicar el Padre Víctor, ¿verdad? Ahí está afuera con la caja para todos los que quieran apoyar. Amén. Bueno, yo les agradezco una vez más, porque siempre me suelen invitar aquí en esta comunidad Santa Rosa. Creo que es una de las comunidades que siempre me invitan para sus actividades tan lindas y sobre todo en este crecimiento espiritual. Y como les dije, este misterio de la encarnación de Dios, que se hace carne. Hoy qué veñadero obra lleva. Hoy qué ñandero bitebe. Entonces, así entonces, hoy que ama veñan de pirebe y entonces que sea fructífero este año 2026, porque hemos entendido que Dios viene a caminar con nosotros. Por lo tanto, no ya que llegan, ya llevan baretean espiritualmente. Y solamente cuando le tenemos a Cristo en la vida, podemos erradicar toda corrupción,
toda cosa negativa de nuestra vida, todo lo que corrompe nuestra propia existencia, todo lo que está fuera de la vida cristiana. Así que, queridos hermanos, les agradezco sinceramente y como ya dijeron allí, nosotros estamos transmitiendo 24 horas de Yarañe, como siempre, 24 horas de Huerecoina, y eso es para evangelizar. Y las cosas, pero eso solamente, queridos hermanos, cuando hacemos una buena y hermosa catequesis. Por eso les invito siempre para que ustedes también se unan a nosotros. A ver, mañana vendrá y hay belleza, vos bebé y lleva. Entonces, aquí tenemos 24 horas de evangelización en todo nuestro país. Ahí te viste, ahí está, te viste, te conociste, digo. Bueno, es a mí, anda bebe otro más, vean, de ina vean, oíste, llama, vende bona, vende churro, vean, bueno, listo. Y entonces, por eso, miren por allá atrás, no me interesa la alcancía, es un vivir la alcancía, ve mañana bona, mandi, anianga, pejosi, anda, vemos ahí, vale, allá. Porque pea vemos en Asia, o si no, andamos ahí este día, allá. Bueno, esperemos que sea un año verdaderamente de gracia de parte del Señor, este año 2026. Pero vean, ya lleva, con ese niño Dios que nace en el corazón, que nace en nuestra cabecita y que nos hace cambiar nuestra mentalidad. Muy bien, ¿estamos entonces? ¿Tienen algo más que tienen que decir? Hoy vamos. Bueno, entonces nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía haciendo nuestra oración final y bendición final. Al final de todo, entonces todos los que quieran venir, vamos a hacer fila de 1 para dar el besito al niño Dios del pesebre. Pero vamos a venir rezando, cada uno, así como naciste tan humilde, siendo Dios, te hiciste nada, te anonadaste y te hiciste igual a nosotros, que así también yo, Señor, pueda ser humilde en mi vida cristiana y pueda entender que todo lo que me has regalado es vida que depende de ti. Ayúdame para que pueda servir siempre a mis hermanos, a mi familia y a mi comunidad. Porque el año de Champosa lleva, formal, ¿cuántos años lo que podemos vivir? Así entonces vamos a procurar aprovechar esa vida que Dios nos regala. Oración final. Señor y Dios nuestro, llenos de alegría, hemos celebrado el nacimiento de nuestro Redentor. Concédenos la gracia de una vida santa y llegar así a la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado este nacimiento de Jesús. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que viva el niño que ha nacido en Belén. Y viva nuestra Navidad. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor.
que naciste en Belén, hoy te quiero